Ajá. Me llamo Luis Hernando Rengifo Mosquera. Trabajé en Quintes, antiguamente Celanese. Cambió de nombre por razón, pasó a ser Quintes Celanese, Quintes S.A. por un concordato que tuvo y llegó a quiebra. Después de la quiebra hubo unos acuerdos y ya comenzó a llamarse Quintes S.A. En esta compañía se fabricaba fibras, fibras textiles, fibras sintéticas, y se fabricaba fibra para mecha de cigarrillo también. Eh, en esta compañía las relaciones laborales eran no muy exactas con los patrones o jefes que tenía la empresa. Es una de las empresas que más luchó con el sindicato para lograr grandes conquistas laborales, pero llevado a cabo de tantas intransigencias patronales, hubo que hacer muchas huelgas, hubo una de 6 años, de 6 meses de trabajo, de paro, que hubo de paro, y ahí sucesivamente hubieron muchas más, que también se paraban 40 días, 2 meses, la máxima que tuvimos fue cuando estuve en el periodo desde 1965 que entré hasta 1900, 1986, donde pararon nuevamente la compañía y nos sacaron a todos por también nuevamente una quiebra, por una quiebra ficticia según se concedió o se conoció en nuestro ambiente laboral, de que llevaban doble contabilidad, estuvo sancionado por la Superintendencia Nacional. Y luego de esto, como era de pensarse, pues llegó a un fin muy malo, como fue el cierre total de la compañía, porque ya se liquidó, después del concordato pasó a la quiebra, y fue una quiebra pues que fue no insolvente, no volvió a levantar cabeza, como se dice. Y por lo menos cuando las máquinas, ¿qué máquinas usaban o qué para Eh, la producción? Nosotros teníamos unos equipos muy obsoletos. Digo obsoletos, aunque su finura era muy extraordinaria, la forma con textura y todo eso, y esa forma de fabricación era pura maquinaria alemana. O sea, solo las máquinas producían lo que no podía producir una persona normal. Por ejemplo, dentro de la competitividad, estas máquinas no podían producir con la tecnología que avanzada que tenía Estados Unidos. Y por eso yo creo que fue también uno de los factores que hubo para que esta compañía también Cerrar. varias veces fracasara. Mm. ¿Por Cap. qué? Ujú. Porque la producción que se sacaba era muy excelente, de excelente calidad, pero se sacaban muy pocas cantidades, no a las velocidades que se tenían las máquinas en Estados Unidos. Mientras en Colombia sacábamos, por decir algo, 20 toneladas al mes, en Estados Unidos sacaban esas 20 toneladas en un solo día. Entonces fue una de las fallas también que coayudaron a que la compañía también tuviera un fin muy desastroso como el que tuvo. Ujú. ¿Y a ustedes los capacitaban para el manejo de las máquinas? Sí, a nosotros de los años 85 al 90 más o menos, vinieron luchando con nosotros, dándonos una inducción de una calidad industrial. ¿Con qué finalidad? De que obviáramos tanto desperdicio que producían las máquinas, de acuerdo a las estadísticas que se tenían, a veces se sacaba más desperdicio que la producción que era Ujú. buena. ¿Y en qué consistía esto? O sea, esto es una calidad industrial que nos estaban induciendo para que tratáramos de obviar al cero desperdicio, el cual se logró en el objetivo, como en el año 1990,
se saca producción después de que teníamos un 100% de desperdicio, llegamos a lograr de que eso llegáramos a tener apenas un 10% de eso, de desperdicio. No. Y nos daban unos incentivos por producción, por tonelaje, para que el personal se animara más y fuéramos más competentes en la producción. En cuanto a la relación laboral era bastante difícil porque pues el personal que existía dentro de la empresa no era muy dado a ser unos trabajadores capacitados intelectualmente, ¿no? Aunque todos tenían una capacidad de producir, pero no tenían estudios. La mayoría de la gente pues había hecho apenas hasta cuarto, quinto de primaria. Después vino una época en que la compañía comenzó a tratar de meter el personal que fuera bachiller o que fueran técnicos en algunas materias industriales, y así fue procesándose y sacándose la compañía adelante. Pero las malas administraciones también fueron las que coayudaron también a que los concordatos se presentaran en razón de la existencia de la compañía por unas 3 o 4 veces, hasta que ya quedó en una liquidación total. Todo lo que conseguíamos era a través del sindicato, porque la empresa pues no se proporcionaba para darnos nada por su voluntad. Entonces había que ejecutar siempre pliegos de peticiones. A través de los pliegos de peticiones se lograban muy buenos objetivos, como era, por ejemplo, préstamos para vivienda, educación para nuestros hijos, capacitación para los mismos trabajadores que la compañía pagaba, y siempre y cuando no se malograra la producción. Para el trabajador no dejaban que estudiara. Y también hubo mucha empatía de la administración nacional, porque era una compañía gringa, y los gringos al principio, según me cuentan también los ex trabajadores antiguos, de que los gringos querían pagar en dólares. En esa época, cuando estaba aquí la compañía, que llamaba Celanese Colombiana, y los mismos trabajadores, los mismos ingenieros colombianos o técnicos colombianos que en esa época decían que eso no debía de pagarse en dólares porque eso era un problema y todo eso. Y todos los gringos desistieron verdaderamente de pagar en dólares. Pero si, ¿qué tal si eso hubiera sido así? Pues cómo habría sido, ¿no? La empresa, pues quién sabe si habría cerrado con más anticipación, porque también pues pagando en dólares había sido un problema tenaz. Claro. Hubo varias circunstancias laborales que también terminaron en conciliación entre el gobierno a través del Ministerio de Trabajo y la empresa y el sindicato, para poder lograr muchos acuerdos, porque la empresa se cerraba la banda y decía que no podía dar más aumentos o mejoras laborales porque estaban las ganancias muy escasas, por decirlo así. Entonces, el ambiente laboral siempre era tenso, porque el sindicato siempre trazaba por mejorar al trabajador, trazaba por mejorar la estabilidad laboral, trazaba por mejorar la estabilidad económica, y entonces había choques con la empresa precisamente por ese motivo. Estas máquinas también eran de una antigüedad pues bastante exorbitante, porque fueron las primeras máquinas que sacaron en Estados Unidos los inventores de esta fibra sintética, y allí pasó, después de cierto tiempo de trabajo, estas máquinas alemanas pasaron a Venezuela. De Venezuela también tuvo bastante tiempo de producción. De dicha producción, después de que ya se tecnificaron más las máquinas en Estados Unidos, de Venezuela mandaron estas máquinas a Colombia, y ellos trajeron más equipos más modernos. Entonces nosotros prácticamente duramos toda la vida trabajando con esta máquina.
Y a pesar de eso, de ser tan antigua, de ser como un museo, se sacaba una producción bastante buena. También existía el control de calidad, había controles de producción química, porque se trabaja con mucha química, había mucha química que tenía que emplearse para poder sacar estas fibras y eran de óptima calidad y todo eso. Cuya materia prima era el acetato, era una pulpa que se sacaba en el Canadá y venía exclusivamente de allá. La acetona también venía en un 100% de pureza, la traían de Estados Unidos y era controlada por las aduanas colombianas y por la nación, porque dicha acetona también era utilizada para ciertos productos químicos que no eran convenientes para la sociedad colombiana. Entonces era muy controlada. Entonces esto tenía unos implementos muy costosos para la producción. Pare ahí.